desarrollada a compacta. De una manera muy práctica, muy sencilla, podemos establecer que cuando nosotros, por ejemplo, tenemos los términos, tenemos primero, segundo, tercero, una X cantidad de términos. Quiero decir entonces que aquí ya se encuentra desarrollada la serie. Ahora nosotros necesitamos establecer por medio de cada uno de estos datos o términos que tenemos acá, necesitamos establecer la fórmula, o sea, la forma compacta para poder obtener cada uno de estos resultados. Es importantísimo, por favor, que ustedes consideren en el momento cuando los signos principalmente son alternamente positivo, negativo y así sucesivamente. En otras series vamos a tener todos positivos, en otras vamos a tener de nuevo, ¿verdad? Positivos, negativos. En otras series vamos a tener números fraccionarios, en cada uno de los términos todos positivos, también números fraccionarios, en cada uno de los términos vamos a tener signo positivo, negativo y así alternamente. Adicionalmente también podemos tener este tipo de series desarrolladas que nosotros debemos de establecer en este caso, pues una serie compacta o tenemos que establecer la fórmula compacta para obtener cada uno de estos resultados. Importantísimo entonces de que pongamos atención en el momento cuando los signos son alternamente positivos y negativos. En la práctica vamos a establecer desarrollando todos y cada uno de estos ejemplos o ejercicios, vamos a poder desarrollar el procedimiento por medio del cual nosotros podemos encontrar el orden, la forma precisa, el valor de cada uno de los términos como se encuentran ahí. Espero que hayan tomado ya la captura de pantalla para que ya nos traslademos y vayamos a resolver un par de ejemplos. A ver, por ejemplo, ¿qué dice el primer ejercicio? El número 1 dice, por ejemplo, que tenemos la serie, por ejemplo, 3 menos 4, luego tenemos más 5, menos 6, más 7. Por ejemplo, cuando tenemos nosotros una serie de este tipo, tenemos que establecer, encontrar o buscar la forma de poder representar esta serie, pero de una serie, de una forma compacta. Siempre vamos a buscar una variable, siempre podemos buscar una variable entre todas las letras del abecedario del alfabeto que tenemos, pero regularmente utilizamos la letra N, la letra J, para poder establecer algunos valores, algunos datos o algunos resultados. En este caso, ¿se recuerdan ustedes que habíamos visto que las series compactas nos indican desde un valor inferior o de un límite inferior hasta un valor o un límite superior? Para eso vamos a decir entonces que n va a ser la variable que yo voy a utilizar. Voy a utilizar, por ejemplo, la letra n. Y voy a iniciar, en este caso, desde algún dato o desde algún valor que me vaya a mí permitiendo encontrar o permitiendo establecer cada uno de los términos que vamos a tener por ahí considerados. Bueno, muy bien. Veamos entonces en el momento que nosotros tenemos signos alternamente positivos y negativos. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a trabajar? ¿O de qué manera vamos a poder representar esa serie desarrollada en una serie compacta? Es importantísimo entonces que vayamos a considerar lo siguiente. A ver, le vamos a dar un valor a n, que va a ser el valor que va a tomar en cada uno de los términos, ¿sí? Desde un valor inferior hasta un valor superior. Por ejemplo, yo voy a decir que en este caso n va a iniciar tomando ciertos valores desde 3, ¿sí? Hasta, voy a considerar, dependiendo del desarrollo, el desenvolvimiento, cómo yo lo voy a ir visualizando. Entonces voy a decir que voy a ir desde 3 hasta, tengo 3, 4, 5, 6 y 7. Independientemente, atención por favor, independientemente en este caso, el valor del signo. Me voy a enfocar en el valor absoluto que yo voy a obtener en cada uno de los términos. Entonces voy a iniciar desde 3 y voy a llegar, o voy a tomar un valor máximo, en este caso hasta 7. Vamos a decir que vamos a venir de 3 a 7. Muy bien. Quiere decir entonces que n va a tomar el valor de 3, de 4, de 5, de 6 y de 7. Entonces yo podría decir, a ver, en el primer ejercicio tengo que n vale 3,
En el segundo, el valor para n va a ser 4. En el tercero, el valor para n va a ser 5. En el siguiente, el valor para n va a ser 6. Y en el siguiente, el valor para n va a ser 7. Pero visualizamos que de 3 a 7, si sustituimos en el valor de la n que se encuentra ahí, todos los valores van a ser positivos. Muy bien, entonces de aquí en adelante vamos a manejar una constante que es igual a decir -1. Cualquier valor que lo multipliquemos por -1 se va a convertir automáticamente en un valor negativo, se recuerdan ustedes. Pero adicionalmente a eso, también puedo considerar que ese valor de ese exponente que está encerrado dentro de un paréntesis, lo puedo elevar a un valor. Si lo elevo a n, por ejemplo, en el momento, atención por favor acá, en el momento que n tome el valor de 3, este otro n que yo tengo acá también va a tomar el valor de 3. En el primer caso, digamos, o en el primer término, cuando n vale 3, por ejemplo, ¿sí? Lo vamos a sustituir acá en la parte de abajo. Entonces vamos a decir que cuando n vale 3 y está multiplicado por 1 y está elevado a la n, pero aquí también n vale 3. Hacemos las operaciones correspondientes y tenemos 3, que está multiplicado por -1 elevado a una potencia impar. Cuando nosotros elevamos una base negativa a una potencia impar, mantiene su signo. Cuando elevamos una base negativa a una potencia par, ¿cuáles son los números pares? 2, 4, 6, 8, 10 y así sucesivamente. Automáticamente lo convierte en un valor negativo o se sigue manteniendo, perdón, lo convierte en un valor positivo o le cambia el signo de cualquiera de las dos maneras. Entonces vamos a decir que cuando n vale 3, tengo 3 multiplicado por -1, que es una constante elevado a la n. Todavía acá el -1 se va a mantener. Más por menos, menos 3 por 1 es -3. Pero yo veo que el valor del signo que tiene el primer término, acá en este caso, es positivo. No me conviene entonces o no me da como respuesta o resultado por medio de esta serie compacta que yo estoy realizando un valor negativo. Yo necesito que ese valor sea positivo. Ah, muy bien, pero para yo establecer que ese valor sea positivo, ¿qué necesito hacer? A ver, necesito agregarle algo más al exponente para que vaya cambiando en algún determinado momento. Vamos a decir entonces que a este n le vamos a restar 1. Entonces, si le restamos 1, a 3 le restamos 1, ahora hacemos 3 menos 1 es igual a 2. Ahora 2, en este caso, el menos 1 elevado al cuadrado o elevado a la 2, por ejemplo, le voy a quitar esta parte de acá. ¿Qué valor me va a dar entonces? ¿O en qué valor me va a convertir ese menos 1 elevado a una potencia par? Se va a convertir en positivo. Muy bien, excelente. Se va a convertir en positivo. Ahora multiplico, más por más es más, 3 por 1 es igual a 3. Ahora sí hemos obtenido el primer valor de la expresión. Quiere decir entonces que todos estos valores no están bien con respecto al valor que tiene o maneja el signo. Ahora, ¿qué encontramos? Vamos a ir viendo por partes, ¿verdad? ¿Qué fue lo que encontramos aquí? A ver, lo que encontramos aquí fue el valor, en este caso, del primer término. Pero el segundo término tiene que ser -4. Veamos entonces, aplicando los procedimientos que ya conocemos, veamos entonces si ese valor para el siguiente nos va a dar entonces el valor de -4. ¿Qué valor va a tomar n en el segundo término? N va a tomar el valor de 4. 4 que lo voy a multiplicar por -1 y en este caso, como es n, ¿cuánto vale n acá? Vale 4 y le vamos a restar 1. Hacemos las operaciones correspondientes. Entonces vamos a decir que tenemos 4 multiplicado por -1 elevado al cubo. 4 menos 1, 3. Ahora yo veo que este 4 está siendo multiplicado por un -1 que está elevado a una potencia impar. ¿Cuál va a ser entonces el valor del resultado de esa base elevada a una potencia impar? Va a mantenerse bien como -1. Ahora multiplicamos, más por menos es menos, 4 por 1 es -4. Y aquí ya obtuvimos, ustedes visualizan el valor del segundo término de la expresión. O sea que el valor del siguiente término sí me va a dar en este caso -4.
Así sucesivamente podríamos seguir avanzando. Ahora veamos cuando n vale 5, ¿verdad? A ver, 5 multiplicado por una constante que dijimos que iba a ser menos 1 elevado a la n, pero n vale en este caso 5. Y le vamos a restar 1. Entonces vamos a decir que tenemos, por ejemplo, 5 multiplicado por menos 1, que va a estar elevado a la 5 menos 1, va a ser igual a 4. Entonces vamos a decir que tenemos 5 multiplicado por menos 1, que está elevado a una potencia par. Muy bien, ya todos vimos que se convierte en 1 positivo. Más por más es más, 5 por 1 es 5. Ya hemos obtenido entonces el valor del siguiente término, que corresponde a 5 positivo. Y así sucesivamente podríamos seguir probando cada uno de los términos subsecuentes con el afán de ir viendo si en efecto nos va a dar el valor, tanto el valor absoluto como el valor de su signo. Quiere decir entonces que si seguimos probando, seguramente vamos a encontrar. A ver, les doy ahí 30 segundos para que hagan ustedes la prueba, sustituyendo cuando n vale 6 y cuando n vale 7, y me dicen si en efecto da esos resultados o da estos valores que son los que yo necesito. El siguiente me tendría que dar menos 6 y el siguiente más 7. ¿Serían tan amables de resolverlo y me indican por favor si en efecto ese sería el resultado que obtenemos? ¿Cómo van? ¿Qué valor les dio? Sí, sería ese. ¿Perdón? Que sí, está bien, está correcto. Está bien. ¿Qué quiere decir eso? Que le dio el valor entonces de menos Sí, de 6 menos 6 y de 7. y le da 7 positivo, con sus propios signos y con su propio valor absoluto. Muy bien. Quiere decir entonces que esta en este caso va a ser la serie compacta de la serie que a mí me trasladaron acá. Con base a ese análisis que hicimos, con base a esa fórmula que establecimos, encontramos entonces que el valor de esa serie compacta está dada desde la sumatoria de 3 hasta 7 con la variable n, va a estar dada entonces de la manera como vamos a indicar, n multiplicado por menos 1 elevado a la n menos 1. Muy bien, ¿alguna otra duda o alguna aportación o alguna duda o alguna aportación con respecto a cómo fue que establecimos y buscamos la manera de que los signos fueran alternamente positivos y negativos? ¿O procedemos a desarrollar otro ejemplo? Otro ejemplo, Lick. Bueno, muy bien. Excelente. Eso quiere decir entonces que a todos nos está quedando prácticamente claro el desarrollo de una serie desarrollada hacia una serie compacta. Veamos el siguiente ejercicio. Voy a elegir alguno de los ejercicios que se encuentran ahí para poder nosotros establecer si en efecto corresponde, ¿verdad? A ver, ya vimos la alternación de los signos, tanto positivos o negativos. A ver, veamos el siguiente. El siguiente tenemos la serie 2 más 4 más 6. Esa es la serie que tengo. Ahora, ¿cómo la voy a representar? Al igual que la anterior, ¿verdad? Por medio de una sumatoria, en la cual voy a establecer de nuevo una fórmula que me permita encontrar esos tres términos que tengo ahí. Entonces voy a buscar alguna variable. A ver, voy a decir mi variable i. Mi variable i va a ser igual a ciertos valores que va a tomar, pero tengo que ver ciertas características. Por ejemplo, tengo el valor de 2, de 4, de 6. Automáticamente veo que hay una relación entre el primero y el segundo, que va prácticamente de 2 en 2. Eso es importante que nosotros lo visualicemos, ¿verdad? Para ir obteniendo
algunos tips sencillos que nos van a permitir poder de alguna manera más práctica poder desarrollar ese resultado. Entonces, de nuevo, ¿verdad? Voy a representar, voy a pensar en mi letra I, por ejemplo, ¿verdad? Que es mi variable. A ver, I, yo le puedo dar diferentes valores. Yo puedo pensar, por ejemplo, que I puede valer 2, pero vengo 2. En el siguiente valdría 3, ya no me resulta el segundo término. En el siguiente valdría 4, mucho menos me va a resultar en el tercer término. Entonces puedo pensar en que I puede valer en este caso 1, por decirles algo. Y ese I, ¿sí? Puede estar multiplicado, puede estar sumado o puede estar dividido. En este caso vamos a decir que I va a estar multiplicado. Si I vale 1, para que me dé el valor del primer término, ¿por qué valor debería yo de multiplicar esa I? Por 2. Por 2. 1. No, si lo multiplico por 1, me dice 1 por 1, me da 1. No me vuelve a dar el valor del primer término. Pero si lo multiplico por 2, cuando I vale 1, por ejemplo, cuando I vale 1 en el primer término, más por más es más, 2 por 1, 2. Muy bien, más 2 multiplicado por I. Pero I en el segundo término, ¿cuánto tendría que valer I en el segundo término? Tendría que valer 2. Más por más es más, 2 por 2, 4. ¿Cuánto tendría que valer I en el tercer término? 3. 3, muy bien. Tengo 2, que es una constante, multiplicado por I, pero aquí I vale 3. Más por más es más, 2 por 3, 6. ¿Será que todavía tengo que darle un valor más ahí? ¿O ya encontré yo la fórmula precisa para poder representar de una forma compacta esa serie desarrollada? Hasta ahí, licenciado. Hasta ahí nos quedamos. Entonces quiere decir que el límite superior a esta serie, ¿cuál sería? Si el inferior es 1, el superior, ¿cuál sería el valor? Sería 3, muy bien. Vean entonces que 3, con la licenciado. ayuda y colaboración de los que tienen a bien participar y poder manifestarse, vemos entonces de que hemos encontrado la serie que está representada ahí, considerando ciertas características. Importantísimo que consideren siempre ciertas características. Hagamos un ejemplo más. A ver, ¿algún comentario al respecto? Sencillo, práctico. Ninguno. Muy bien. Resolvamos un ejercicio más. A ver, el siguiente ejemplo. Vamos a resolver las fracciones. Pueden variar, en cualquier momento pueden variar. Me voy a ir al ejemplo 5 porque veo de que estamos captando bastante bien. ¿Qué dice el ejemplo 5? Dice, por ejemplo, un medio positivo menos 3/4 negativo más 5/6 positivos más, no menos, ¿verdad? 7/8 7 octavos. y un limón, van a decir por ahí alguno, ¿verdad? Como siempre. Más. Mañana, dice. Mañana, sí, mañana, pero mañana no tenemos clase, mañana ¿Verdad? viernes, sí, no tenemos clase. Eso sí, 9 décimos es el siguiente, ¿verdad? Entonces, prácticamente podemos visualizar ahí que tenemos un medio positivo menos 3/4 más 5/6 menos 7/8 más 9 décimos. Ahora tenemos una serie que debemos de considerar por separado y luego como un todo los numeradores y los denominadores. Quiere decir entonces que hay una relación que ustedes pueden visualizar por acá. Esa relación ustedes la tienen que ir considerando, que entre el primero y el segundo término hay una relación, entre el segundo y el tercero hay otra, entre el tercero y el cuarto hay otra, entre el cuarto y el quinto término todavía hay otra relación aún más que la debemos siempre de considerar. Muy bien. ¿Qué es la relación que hay? Que va aumentando, ¿se recuerda? Que va aumentando de 2 en 2. Eso quiere decir que ese 2, al igual que el ejemplo anterior, que va aumentando de 2 en 2, puede ser que ahí tenga yo ya una referencia. Por ejemplo,
pueda empezar a considerar que ahí tengo en el numerador, a ver, lo vamos a manejar por acá, esto va a ser igual a la sumatoria, vamos a poner n, y vamos a decir que n es igual a un dato que ya la vamos a obtener. Pero para esto vamos a decir entonces que tenemos un numerador y tenemos un denominador. Pero si yo me enfoco solamente en el numerador, veo de que va cambiando 1, 3, 5, 7, 9. Si yo les quisiera todavía a ustedes trasladar más información, no con el afán de confundirles, con el afán de analizar más información. Algunos lo toman con el afán de confundirles, pero no es así. Vemos entonces que en el numerador tenemos los números impares, por ejemplo, ¿verdad? 1, 3, 5, 7, 9. Adicionalmente a eso, algún otro ejemplo que podríamos trasladar adicional a ese, podríamos también pensar en de que es positivo, negativo, y así sucesivamente, que es lo que tenemos ahí a la vista, ¿verdad? Y luego, por último, ¿qué podemos hacer o qué podemos nosotros establecer o visualizar? Podemos visualizar entonces que ese numerador yo lo puedo conformar por separado, pero a la larga tiene una relación, porque el valor que va a tomar n, tanto en el numerador como en el denominador, en el mismo momento, dependiendo en este caso, el valor del, del término que esté evaluando, ese mismo valor va a tener n, ¿sí? Y yo voy a considerar entonces, ya dije yo que voy a manejar n, pero acabamos de ver hace un momentito, cuando va de 2 en 2, puedo multiplicar por 2. Entonces puedo pensar en que si multiplico, por ejemplo, 2 por n, en el primer término n vale 1. Y tengo 2 por 1, 2. ¿Sí? Si en el primer término n vale 1, por ejemplo, 2 por 1, 2. Estoy en el numerador, ¿verdad? Solamente lo voy a escribir por acá. ¿Cuál es el resultado que obtuve acá en este numerador? Más por más, 2 por 1, 2. Pero el resultado del numerador para mí no puede ser 1, no puede ser 2, sino que en este caso debe de ser 1. Entonces voy a pensar y le voy a restar 1, por ejemplo, ¿verdad? Entonces tengo, ¿cuánto vale n acá? Vale 1. 2 por 1, 2 menos 1. ¿Cuánto nos da? 2 por 1, 2 menos 1. 1. Ya tengo mi numerador, ¿verdad? Ya obtuve el numerador. Muy bien. Ahora, ahorita me olvido, me desentiendo del valor del signo, que sea positivo, negativo, positivo, eso ya va a ser por una constante que se llama menos 1 que voy a multiplicar y n va a tomar el valor. Si el primero es positivo, voy a coincidir con que el primer dato o el primer valor para n o para el exponente, porque voy a elevar esa base, esa constante menos 1 la voy a elevar hacia un exponente y ese valor va a ir variando o cambiando si le sumo o le resto 1, ¿verdad? Dependiendo si es negativo con el que inicio y n tiene un número impar, se mantiene, pero si es positivo con el que inicio el primer término y n tiene un número impar, le voy a sumar o le voy a restar 1. Eso ya es aparte, ¿verdad? Ahora, ¿cómo vamos a hacer entonces para obtener, en este caso, el denominador? En el denominador yo tengo, en el primer término, tengo 2. Lo voy a visualizar entonces. Si tengo 2, entonces puedo decir en este caso que tengo 2 acá, multiplicado por n. En el primer término, n vale 1, entonces voy a multiplicar 2, lo voy a multiplicar por el valor que tomó n acá, y es 1. Y tengo en el denominador, más por más es más, 2 por 1, 2. Ya obtuvimos entonces ahí el valor o el resultado de un medio. Y es positivo, ¿verdad? Ahora, voy a ver si obtengo, con esta fórmula de momento, si obtengo el valor del segundo término. ¿Cuánto valdría n en el valor del segundo término, por ejemplo? 2. ¿Perdón? 2 tendría N que ser, valdría ¿no? 2 más, ahora n vale 2. En el segundo, como vamos en orden hacia arriba, ¿verdad? Límite inferior 1, el siguiente sería 2. Entonces tengo, cuando n vale 2, tengo 2 por n en el numerador. Y en el denominador, 2 por n. ¿Cuánto vale n? Vale 2.
Hago mis operaciones correspondientes y tengo más por más es más. 2 por 2 en este caso va a ser igual a 4 menos 1. Y en el denominador que tenemos, más por más es más, 2 por 2, 4. Aquí voy a agregar un paso para que nos quede de la misma manera, ¿verdad? Tengo más por más es más, 2 por 1, 2, menos 1, ¿verdad? Entonces tengo al final 2 menos 1, 1, denominador 2, más. Ahora tengo 4 menos 1, 3. En el denominador, ¿qué valor tengo? 4. Por lo menos ya obtuve el valor del segundo término, tanto en el numerador como en el denominador. Veamos si puedo obtener por medio de esta fórmula el valor del tercer término. ¿Cuánto valdría n en el tercer término? Valdría 3. Entonces vamos a decir más 2 multiplicado por n aquí vale 3, menos 1. Divido 2 multiplicado por n, pero n dijimos que vale 3. Ahora tengo más 2 por 3, 6, menos 1 dividido, más por más, 2 por 3, 6. Simplifico el numerador y tengo 6 menos 1. Esto va a ser igual a 5, dividido 6. Y veo que obtengo el valor del tercer término, pero más no así los signos. Quiere decir entonces que a este resultado le tengo que agregar algo más. ¿Qué le voy a agregar? Ah, muy bien, le voy a agregar entonces la multiplicación por esta constante que es igual a menos 1. Y lo voy a elevar a la n. En el primer término, ese menos 1 que yo tengo ahí, que lo estoy agregando, está multiplicando y está elevado a la n. Entonces voy a volver a analizar entonces el resultado para el primer término. Una vez obtengo el primer término, veo si automáticamente esa respuesta me va a funcionar para poder obtener los términos subsecuentes. Entonces, de nuevo, ¿verdad? Voy a multiplicar por el valor de menos 1, este resultado que he obtenido, y lo voy a elevar a la n. ¿Cuánto vale n en el primero? Vale 1. Entonces voy a decir que tengo, por ejemplo, menos 1 elevado, en este caso, a una potencia impar, sigue siendo menos 1. Entonces aquí tendría yo que multiplicar también por menos 1. Ahora este 1 medio lo vamos a multiplicar por menos 1. ¿Cuánto me va a dar de respuesta? Más por menos, menos. 1 medio por 1 me da menos 1 medio. El primer término. Pero yo necesito que sea menos 1 medio. Yo necesito que sea positivo. Pero n vale 1. En el exponente vale 1, que ustedes lo están visualizando, que está acá. Pero necesito que ese exponente entonces para el primer término sea negativo. ¿Qué podemos hacer en este caso? Sumarle al exponente 1. Veamos cuando le sumamos 1, ¿qué valor va a seguir manteniendo ese menos 1? Entonces vamos a decir, por ejemplo, 1 que vale n más 1, esto va a ser igual a 2. Menos 1 elevado al cuadrado, esto lo convierte en un valor positivo. Entonces ahora ya es 1 positivo. Y 1 más por más es más. Este valor también va a ser positivo. 1 medio por 1 es igual a decir 1 medio. Aquí he encontrado entonces el valor de este 1 medio positivo, que es justo el valor del primer término que tengo acá. Veamos entonces en el segundo término, a ver si ahora también, ya vimos de que nos daba el resultado con respecto al valor del segundo término. Ahora veamos entonces si nos da el resultado con su propio signo, el valor del siguiente término. Entonces vamos a decir que tenemos, por ejemplo, más. ¿Cuánto vale n en el segundo término? N en el segundo término vale 2. Menos 1 en el numerador dividido 2 multiplicado en este caso por el valor de n que vale 2. Esto está multiplicado ahora por menos 1 elevado a la n, pero n aquí vale 2, más 1. Hago las operaciones correspondientes. Más por más es más. 2 por 2 es igual a decir 4 menos 1. Y esto va a estar dividido entre más por más es más. 2 por 2, 4. Menos 1 ahora que va a estar elevado a la 2 más 1. En este caso sería 3. El valor de esa potencia es una potencia impar. Más menos 4. 4 menos 1, perdón, es igual a 3 cuartos.
Esto multiplicado por menos 1. Menos 1 elevado a una potencia impar mantiene su signo negativo. Menos 1. Ahora esta multiplicación me va a dar más por menos es menos. 3 cuartos por 1 es igual a decir 3 cuartos. Menos 3 cuartos. Y aquí tendríamos entonces ahora sí el valor de este signo, que este resultado va a ser igual a menos 3 cuartos. ¿Estamos bien? O sea que ya encontramos la forma como yo, de una manera práctica y sencilla, puedo ir cambiando el valor de los signos, que estos sean positivos o negativos. A ver, por favor, hagan ustedes, cuando n vale 3, que sería el siguiente, para que me indiquen hasta qué valor debe de tomar n, si son tan amables. ¿Ya tienen el valor? Sería hasta 5. Muy bien, si da entonces hasta 5, me dicen ya de una vez que debemos de dejar indicado. Entonces quiere decir que esta fórmula o esa serie compacta quedaría de esta manera. Muy bien, hasta 5, ¿verdad? Entonces vamos a establecer que esta sería la fórmula compacta para encontrar todos y cada uno de esos resultados de esa forma desarrollada. ¿Dudas? ¿Comentarios? Deme un segundo, Erika. Ahorita le voy a dar el uso de la palabra. Permítame un momentito. A ver, por favor, Eric, coméntenos. Sí, solo aún creo que aún no termino de comprender, digamos, por qué, por ejemplo, en este tercer ejemplo que usted hizo, la n, o bueno, la variable, ¿verdad? La tomó como 1, y por ejemplo, en el primer ejercicio que usted hizo fue 3.
aún no logro comprender como qué número tiene que ir en la parte inferior. Bueno, veamos entonces. Cuando nosotros iniciamos desde 1, quiere decir que lo que buscamos es multiplicar por algún valor, esperando a obtener el valor del primer término que tenemos ahí. Consideré que yo estoy a prueba y error, al igual que ustedes. Consideré que para encontrar el valor del primer término, que es un medio, me funcionaba perfectamente 1, porque si le colocaba 2, por ejemplo, a n, automáticamente, por cualquier valor que yo estuviera multiplicando en el numerador, 2 por cualquier valor me iba a dar otro valor superior a 1. Pensando en eso, dije, bueno, le voy a colocar el 1, ¿verdad? Y consideré, a ver, dije, por ejemplo, n, que n valía 1 menos, en el primer término se representaba muy bien, en el numerador teníamos 1, pero en el denominador ya no, porque en el denominador es 2. Entonces buscamos la manera de encontrar algún dato, algún valor que me permita ir encontrando todos y cada uno de los términos con cierta relación. Pero se recuerda que en los primeros ejemplos vimos la relación que se mantenía cuando era de 2 en 2, cuando iba creciendo o iba aumentando de 2 en 2. Es importante entonces que de una manera práctica y sencilla vayamos buscando los datos o los valores que realmente nosotros necesitamos. En este caso, razón por la cual iniciamos desde 1. Pero, a ver, en el ejemplo anterior, aquí iniciamos, ¿desde cuánto iniciamos acá? Para este otro, iniciamos desde 3. Usted le pone atención al primer término que tenemos acá y el primer término que usted visualiza, en este caso es 3, ¿verdad? Entonces, razón por la cual empezamos a jugar con los números, a encontrar la manera de cuál va a ser el límite inferior o cuál va a ser el límite superior. Regularmente son datos que se relacionan mucho con el valor del primer término de cada uno de los diferentes ejemplos o ejercicios que vamos a resolver. En el siguiente, acá usted lo pudo observar, iniciamos con 2, pero cualquier número multiplicado, en este caso, 1 multiplicado por 2, automáticamente para el primer término, en este caso, nos sería igual a decir 2, pero si se da cuenta, aquí lo que pusimos fue una constante. Iniciamos desde 1, por ejemplo, que iba a valer I1 en el primer término, pero lo necesitábamos multiplicar por otro dato para encontrar este primer valor del primer término que tenemos acá. Entonces tenemos que jugar con los números, tenemos que buscar la manera de encontrar los datos o los valores precisos o que de una manera práctica y sencilla me permitan encontrar el valor de cada uno de los términos, principalmente enfocándonos en el primer término que tengamos. Los valores pueden ser muy distintos, muy diferentes, ¿no? Sí, ya la entendí. Muchas gracias. Muy bien. Bueno. Aquí tendríamos entonces, con la ayuda de los compañeros que participaron en algún determinado momento, establecimos que esta es la forma compacta para representar esa forma desarrollada que tenemos. Bueno. Muy bien. Retornamos entonces a nuestra presentación. Y ahora sí nos vamos a asegurar que hayamos finalizado con todos y cada una de las diapositivas o presentaciones que teníamos por acá. Bueno, muy bien. Ahí estamos entonces. Llegamos al final de esta presentación. Lo único que nos resta ahora por hacer es venir y continuar entonces volviendo al tema que habíamos iniciado sin haber finalizado, sin haber visto estos términos que teníamos por acá. Bueno, retorno por acá, jóvenes. Retorno entonces al tema que ya habíamos arrancado. ¿Se recuerdan? Ya habíamos arrancado el tema acerca de lo que era el desarrollo binomial. Cuando hablábamos nosotros acerca de un desarrollo binomial, teníamos que considerar ciertos datos, ciertos valores, que recordar ciertas definiciones, ciertos conceptos, ciertos términos, que los vamos a ver así en
de una manera práctica, de una manera sencilla, como lo habíamos ya visto con anterioridad en la clase anterior. Veamos entonces en qué consiste la notación factorial, que ya lo habíamos visto, ¿verdad? Ya no vamos a resolver ejemplos porque también ya lo habíamos visto. Concluimos en esa ocasión que era mejor cubrir los ejemplos o ejercicios o finalizar, por ejemplo, con ese primer subtema que tenemos ahí. ¿Cuál es el subtema en este caso? El subtema que tenemos es acerca de en lo que consiste nuestra notación factorial. Y una notación factorial no es más que, como habíamos dicho, escribir de una forma condensada o simplificada el producto de los números naturales sucesivos de 1 hasta el valor de n que tuviéramos por ahí. Esa era la forma práctica y sencilla que íbamos a poder nosotros utilizar para poder cubrir o para poder al final pues establecer cuál iba a ser el resultado. Que también vimos que por medio del uso de la calculadora podíamos venir y dar respuesta a ese tipo de operaciones que teníamos ahí acerca de lo que era la notación factorial. Vimos los ejemplos, vimos los ejercicios, desarrollamos, ¿cuántos ejercicios desarrollamos acá? Les pregunto. A ver si se encuentran ahí todavía. Estamos Creo en que clase. 5, licenciado. 5, Lic. 5 desarrollamos ahí. Muy bien. Quiere decir entonces que no nos hizo falta más que 2, 4, 6. Uno les quedó por ahí para que lo pudieran resolver. Vale. Muy bien. Continuamos entonces. Esos ejemplos ya los habíamos resuelto, ya los habíamos visto. Entonces vamos a ver ahora, conforme a nuestra presentación, el tema acerca de lo que es el desarrollo del binomio. A ver, cuando hablamos nosotros acerca del desarrollo de un binomio, vamos a tener ciertas características. También lo vamos a conocer, este desarrollo, como el teorema del binomio. Vamos a decir, por ejemplo, que se le llama así, teorema del binomio, se le llama así al desarrollo de a más b elevado a la n, donde n pertenece a los números naturales. Aquí sí es bien claro, bien específico cuando nos habla que n pertenece a los números naturales. Por ejemplo, si yo tengo a más b elevado a la 0, ¿a qué es igual esto? Esto es igual a decir 1. Si yo tengo a más b elevado a la 1, ¿a qué es igual esto? Es igual a decir a más b. Si yo tengo a más b elevado al cuadrado, ¿a qué es igual? Es igual a decir el primer término elevado al cuadrado más el doble producto del primero por el segundo más el segundo al cuadrado. ¿Qué estamos viendo acá? Estamos viendo de una manera condensada el desarrollo de un producto notable. ¿Se recuerdan cuál es el nombre del producto notable que se encuentra ahí en la tercera fila de la presentación que tenemos? La suma de un binomio elevado al cuadrado se llamaba ese producto notable. ¿Se recuerdan de él? A ver. Sí, licenciado. Por favor, participen así sin pena, con entera confianza, enciendan su micrófono y retroaliméntenme porque me preocupa cuando no me contestan y les voy a decir por qué. Porque yo digo, ¿será que yo sí estoy consciente, estoy seguro, estoy más que convencido de que ese es el teorema de un binomio y que ya lo vimos en la matemática anterior? Por lo menos yo puedo garantizar que los estudiantes que estuvieron en los salones donde compartimos en algún momento, estoy seguro que sí lo vimos, sí lo di, ¿verdad? Y seguramente en todos los salones, seguramente, no me cabe la menor duda. Bueno, voy a continuar entonces pensando y considerando que ustedes ya habían visto con anterioridad también a más b, por ejemplo, elevado al cubo. La suma de un binomio elevado al cubo, ¿a qué es igual? A el primer término elevado al cubo más el segundo término más el triple producto del primer término elevado al cuadrado por el segundo más el triple producto del primer término por el segundo al cuadrado más el segundo término al cubo. Y así sucesivamente podríamos seguir pensando nosotros en un desarrollo binomial. Pero a la larga, si ya vamos en aumento, por ejemplo,
No vimos un producto notable que se llamara A más B elevado a la cuarta. O no vimos la suma de un binomio elevado a la cuarta. Pero también hay un procedimiento por medio del cual nosotros podemos visualizar que se puede llegar a ese resultado. Para eso vamos a utilizar entonces el desarrollo binomial, que ya lo vamos a ver ahí a profundidad, luego de empezar a analizar sus características. ¿Cuáles son las características importantes o principales de un binomial? Entre las características vamos a decir, por ejemplo, importante por favor acá, que el número de términos de un desarrollo binomial es igual, en este caso, al exponente de un binomio. Y así, en este caso, más la unidad. Podríamos definir entonces que son parte de las características. A ver, veamos de nuevo la primera característica. El número de términos de un desarrollo binomial es igual a el valor del exponente del binomio más la unidad. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que en el momento que yo haga mi desarrollo binomial, por ejemplo, y el exponente sea 2, el número de términos que voy a obtener va a ser el valor del exponente más la unidad, o sea, 3, en este caso, más 1. ¿Estamos bien? En el siguiente, sí, en el siguiente, dice que en el primer término el exponente de A, porque vamos a decir que el exponente de A, o sea, del primer término, es igual a N. Y decrece en cada uno de los términos siguientes en una unidad, hasta llegar a convertirse en 0 y desaparece en el último término. La siguiente característica, denme un segundo por favor, un segundito. Ahorita le vamos a dar el uso de la palabra a Mayra, que tiene por ahí levantada la mano. Permítame, por favor. Un momentito, Mayra. En el siguiente, la B, que sería el valor del segundo término del trinomio, en este caso vamos a decir que aparece hasta en el segundo término del desarrollo binomial, con exponente igual a 1, y aumenta en cada uno de los términos en una unidad hasta llegar al valor de n. Siguiente característica del desarrollo binomial. La teoría es así amplia, pero me permito decirles que ya cuando lo estemos desarrollando van a ver ustedes que es bien práctico y bien sencillo. Otras características más adicionales a estas primeras tres, por ejemplo, tenemos que los coeficientes del primer y último términos siempre van a ser iguales a 1. Todos ya sabemos, ¿verdad? Las partes de una expresión algebraica. Todos ya conocemos cuál es el coeficiente, cuál es la parte literal, cuál es el signo y cuál es el exponente. Por eso aquí ya nos referimos que los coeficientes del primer y último término son iguales a 1. Y los del segundo y penúltimo término iguales al valor de n. N es el exponente, manejémoslo desde ese punto siempre. Adicionalmente a ese decimos que la suma de los exponentes de A y B, o sea, la suma de los exponentes del primer y segundo término, siempre van a ser iguales a n, o sea, el valor del exponente en cualquiera de sus términos. Cuando se trata de la diferencia de un binomio, todos los términos impares, cuando se trata de la diferencia de un binomio, todos los términos impares del desarrollo binomial tienen signo positivo y todos los términos pares tienen signo negativo. Quiere decir entonces que es igual a decir que el signo de B es negativo.
en el binomio, los signos del desarrollo binomial entonces serán alternos. O sea, vamos a obtener un positivo, un negativo, un positivo, un negativo. Eso es con respecto al valor entonces de los signos. Eso también es importante que nosotros lo vayamos guardando entre las características que vamos a ir estableciendo. Bueno, muy bien. Cuando es una suma de un binomio, todos los signos son positivos. Cuando es una diferencia de un binomio, signos alternos, negativo, positivo, negativo, positivo. Esa es la conclusión o el resumen o de la síntesis a la cual podemos en este caso llegar. Bueno, muy bien. Veamos entonces algún par de ejemplos donde ustedes ya van a visualizar que es mucho más sencillo, ¿verdad? A ver, por ejemplo, vamos a decir, o nos van a solicitar que realicemos el desarrollo binomial de los siguientes binomios, los cuales tenemos por ahí a la vista. Espero que ustedes ya hayan tomado captura de pantalla de la teoría que hemos venido viendo y ahora que le tomen una captura de pantalla en este caso a los ejercicios que tenemos por ahí para nosotros en este caso poder resolver. Bueno, muy bien. Tenemos entonces el primer ejemplo que teníamos por ahí a la vista era el desarrollo del binomio 3x más 2 multiplicado por y elevado al cubo. Entonces aquí lo único que vamos a hacer es considerar cuál es el valor del primer término. Vamos a decir, por ejemplo, que este va a ser el valor del término A. Este segundo término vamos a decir que es el valor del término B. Y así sucesivamente podríamos seguir entonces considerando ciertos valores. El valor del exponente va a ser igual a decir n para relacionarlo con la teoría que acabamos de ver. Luego veo de que, por ejemplo, el valor del signo del binomio es positivo. Quiere decir entonces que todos los signos que voy a obtener yo del desarrollo binomial en este caso van a ser positivos. Cuando ese signo sea negativo, vamos a ver entonces que va a cambiar. O sea que las características son sencillas y prácticas y están ahí a la vista, que no nos debe de causar ningún tipo de complejidad el poder desarrollarlo. Ahora veamos. Cuando desarrollamos nosotros este binomio, lo primero que visualizamos o lo primero que podemos visualizar es lo siguiente. Podemos visualizar, por ejemplo, un planteamiento. El primer término, que es 3x, elevado al exponente, en este caso, que es 1. Perdón, que es 3, no es 1, es 3 el primero, ¿verdad? Como es positivo el signo del binomio para el desarrollo del mismo, todos van a ser positivos. Entonces el siguiente signo será positivo. Ahora, conformemos, por favor, conformemos el valor del coeficiente del segundo término de este trinomio. ¿Cómo lo vamos a conformar? Por medio de las operaciones siguientes. Este exponente que es 3, lo voy a multiplicar por el valor del coeficiente que tengo acá. Entonces voy a decir que tengo, por ejemplo, esta operación la voy a hacer aquí, pero después la voy a borrar, ¿verdad? 3 multiplicado por 1, esto va a ser igual a 3. Estamos conformando el valor del coeficiente del segundo término. Muy bien. Ahora ya tengo 1 multiplicado por 3 es 3, dividido el número de términos que tengo acá. ¿Cuántos términos tengo acá? Solamente 1. Entonces lo divido dentro de 1. El valor del coeficiente siguiente es 3. Multiplico el coeficiente por el exponente y lo divido entre el número de términos. Quiere decir entonces que el valor del coeficiente del siguiente término es 3. ¿De dónde sale ese 3? De acá. Ya tengo el valor del coeficiente. Entonces, el siguiente paso es
multiplicar el valor del primer término elevado al exponente menos 1. En el primer término, el exponente del primer factor, en este caso, es 3, ¿verdad? A ver, en el siguiente, vamos a decir 3 menos 1. ¿Cuál va a ser entonces el valor del coeficiente, del exponente de este segundo término? 2. Aquí dice que aparece el segundo término del binomio. Hasta en el segundo término, según la teoría, dice que aparece el segundo término del binomio. ¿Cuál es el valor del segundo término del binomio? Es 2y. Más, vamos a conformar de nuevo el valor del coeficiente del tercer término. ¿Cómo establecemos el valor del coeficiente del tercer término? De una manera muy práctica y muy sencilla. Vamos de nuevo a dividir, a multiplicar el valor del exponente por el valor del coeficiente de ese término. Hacemos la multiplicación, ¿verdad? Vamos a decir, por ejemplo, que tenemos 2 multiplicado en este caso por 3. 2 por 3 es igual a 6. Pero ese 6 va a estar dividido dentro del número de términos. ¿Cuántos términos tengo? 1 y 2 términos. Entonces lo divido dentro de 2. Esto va a ser igual a decir 3. El valor del coeficiente es 3. Luego, va a estar multiplicado por el valor de ese primer término, que el primer término es 3x, elevado a la n menos 1, o sea, a el valor del exponente anterior menos 1. Si el valor del exponente anterior era 2, menos 1, 1. Pero el segundo lo vamos a dejar acá solo para establecer el orden como vamos en forma descendente con los exponentes del primer término. A ver, en el primer término el exponente era 3, en el segundo término el exponente del primer término era 2, y en el tercero, por ende, va a ser 3. En el siguiente, vamos a ver cuál va a ser el valor de ese exponente. Luego, multiplicamos el valor del segundo término elevado al exponente del anterior más 1. ¿Cuál es el valor del exponente anterior? Es 1 más 1. En este caso, ahora entonces sería 2. Más. Conformemos primero el valor del coeficiente del siguiente término. Entonces multiplico. ¿Qué vamos a multiplicar? Vamos a multiplicar el valor del exponente por el valor del coeficiente. Y lo multiplicamos, ¿verdad? Entonces decimos 3 multiplicado, en este caso, por 1 es igual a 3. Y lo dividimos entre el número de términos. ¿Cuál es el número de términos? 1, 2 y 3. Lo dividimos dentro de 3. Esto va a ser igual a decir que el coeficiente es 3 dividido 3 es igual a 1. Lo voy a colocar solamente para que no lo perdamos de vista, pero realmente ni lo deberíamos de escribir, ¿verdad? ¿Sí? Elevado. A ver, Edson, que levantó por ahí la mano, díganos. Licenciado, buenas tardes. ¿Por qué colocó ahorita que son 3, tres términos? O sea que 3 dividido 3. ¿Está tomando en cuenta el coeficiente que es 3? No. En el primero si tomamos el coeficiente. El coeficiente es 3. Lo multiplicamos por el exponente. 3 por 1, 3. ¿Vamos bien hasta ahí? Ese lo dividimos entre el número de términos que tenemos. ¿Cuántos términos llevamos? 1, 2 y 3. Ah, ya entendí. Muy Gracias, bien. licenciado. Entonces el coeficiente es 1. Pero ese 1 no lo deberíamos de escribir. Yo lo voy a dejar ahí para que únicamente quede como parte del ejemplo o el ejercicio que estamos haciendo. Muy bien. Ahora, ese 1 lo vamos a multiplicar por ese 1 lo vamos a multiplicar por el valor del primer término menos 1.
con el exponente anterior. El exponente anterior era 1 para 3x. 1 menos 1, 0, ¿verdad? Aquí desaparece, pero le vamos a colocar el 0. Y lo multiplicamos por el valor del segundo término. Y a este segundo término le sumamos con el exponente anterior, le sumamos 1. En el primero le vamos restando y cuando aparece el segundo le vamos sumando. Visualizan esa otra parte acá, o sea que si era 2y elevado al cuadrado en el anterior, en este va a ser 2y elevado al cubo. Bueno, ya tenemos entonces planteado este ejemplo o este ejercicio. ¿Dudas de dónde salen los coeficientes? ¿Dudas de dónde salen los exponentes? Licenciado, ¿y 2y no se desarrolla como se desarrolló 3x? X sigue siendo 3x. Si se da cuenta, yo X, el término A no lo he cambiado. Sigue siendo 3x, 3x, 3x. Pero 2y no se desarrolla igual que se vino desarrollando 3x. ¿A qué se refiere con decir desarrollando? O sea, que va quedando 3x al cubo, por ejemplo, más, o sea, iba multiplicando aquí, iba dejando 3x, 3x, pero aquí en el 2y fue donde me confundí un poquito, no sé, me perdí. A ver, muy bien, con la teoría que tenemos por ahí a la vista, que ahora tienen ustedes, más lo que yo voy a agregar ahorita, ustedes van a poder visualizar de una manera práctica, ¿sí? Van a poder visualizar qué sucedió con cada uno de los exponentes. Los coeficientes, me voy a quedar por acá de momento. Duda. ¿Tienen duda cómo conformamos los coeficientes? Que multiplicábamos y después dividíamos. ¿Tienen duda? No, yo creo que con eso estamos claros. Vale. Muy bien. Entonces ahora nos vamos a enfocar solamente en los exponentes. Muy bien, veamos entonces cómo conformamos los exponentes. Dice la teoría que en el primer término, el exponente, en el primer término que yo voy a conformar acá, el segundo término del binomio no aparece, porque está elevado a la 0, no aparece. Este 2x no apareció en el primero. Aparece hasta en el segundo término elevado a la 1. Pero aquí, en este primer término, el único que nos apareció fue el primer término de este binomio. Está elevado a el valor del exponente. Aquí apareció. A partir de aquí, en el segundo término, disminuye el exponente en 1. En el siguiente, disminuye el exponente en 1. En el siguiente, disminuye el exponente en 1 hasta que se hace 0 o desaparece. El exponente del primer término vino disminuyendo. ¿Qué sucedió con el exponente del segundo término? El segundo término aparece hasta en el segundo término del desarrollo del binomio. Apareció hasta acá. El segundo término, que es 2y. Y este 2y aquí va a estar elevado a la 1. En el segundo término, ese 2y está elevado a la 2. Y en el tercer término, ese 2y está elevado al cubo. Ese es el desarrollo de desenvolvimiento, en este caso, de los exponentes. Ahora vamos a realizar las operaciones. Para concluir con el ejercicio, lo vamos a finalizar ahorita. Vamos a desarrollar las operaciones que están ahí indicadas, aplicando la ley de el orden lógico. Primero exponente, luego multiplicaciones. Y luego establecemos el valor de ese resultado. Bueno, muy bien. Entonces tenemos 3x elevado al cubo. 3 elevado al cubo es igual a decir 27x cubo. Más 3 multiplicado por 3x. Primero voy a elevar por x al cuadrado. Entonces voy a elevar 3 elevado al cuadrado es 9 por x cuadrado. Multiplicado por el valor del segundo término, que es 2y. Más 3 multiplicado por 3x, pero ese 3x lo voy a dejar indicado, porque primero debo de elevar el 2y elevado al cuadrado. 2 al cuadrado es 4 multiplicado por y cuadrado. Más 1 multiplicado por 3x elevado a la 0. Cualquier constante, cualquier valor elevado a la 0 es 1. 1 por 1 es 1.
multiplicado por 2y elevado al cubo. 2 elevado al cubo, esto va a ser igual a decir 8. Y y elevado al cubo. Desarrollo las últimas operaciones que ahora ya están ahí indicadas y digo que tengo 27x cubo más 3 por 9, 27 por 2, 54. 54x cuadrado y más 3 por 3, 9 por 4, 36. 36x por y cuadrado más 8y al cubo. Y así nos quedaría entonces el resultado de este desarrollo binomial. Esta sería entonces la respuesta para ese desarrollo binomial. Nos vamos a quedar hasta aquí por factor tiempo y el próximo día de clase vamos a continuar con el desarrollo de otros ejemplos y otros ejercicios más, pero yo sí necesito, y